voy a hacer una pequeña introducción. En primer lugar, agradecerle a Valeria Rodríguez por ayudarnos y a Leo Hermía, que son quienes coordinan el track de fraude en el grupo de prevención de fraude, en el grupo de pagos digitales de la Cámara. Agradecerles por la gestión, por organizar, por la iniciativa. Para quienes no me conocen, bueno, yo soy Mariano Bioca, soy coordinador general de la Cámara, y esta mañana vamos a tener una capacitación, una sesión sobre 3D Secure, para la cual nos acompañan Andrés González, que es Head of Identity Solutions para Latinoamérica en Mastercard, Alan Lacour, que es Chairman de Lira y Payzen, de Lira Payzen, y Emanuel Huesca Tobar, que es Merchant Fraud Solutions Manager para Latinoamérica y Caribe en American Express. Vamos a tener primero una presentación de Andrés, luego Alan, luego Emanuel, y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que si a lo largo de la sesión van surgiendo algún tipo de dudas o comentarios que después les gustaría retomar al final, no duden en escribirlos directamente en el chat. Así que, sin más, les agradezco mucho a todos. Bueno, sé que es muy temprano en Francia, es muy temprano en México, así que especial agradecimiento por madrugar por nosotros. Así que ya les dejo la posta y los escuchamos con atención. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano. Bueno, y gracias a todos por su participación el día de hoy y a la Cámara Argentina FinTech, el equipo, por la organización de este evento. Quisiéramos empezar dando un poquito de contexto a la charla de hoy y compartiendo algunas observaciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Si quieres, Alain, procedamos con la próxima página. En esta página vemos un pronóstico que hicimos hace un par de años atrás, en el 2018. Empezamos a observar que el mundo físico y el mundo digital venían convergiendo, y sabíamos que a finales del 2020 esperábamos que el mundo digital tuviera tantas transacciones como el mundo físico. Lo que pasó este año, vamos a la siguiente página, es que con el COVID, pues obviamente la velocidad a la que estos dos mundos o la que el mundo digital se aceleró fue mucho mayor. Lo que quiso decir que a principios de este año, básicamente eso que esperábamos que pasara hacia finales del año, pues ya hoy es una realidad. Hoy tenemos más transacciones digitales en las redes de Mastercard que transacciones del mundo físico. Vamos a la siguiente. Y en ese mundo físico, que hoy en día son 45% de las transacciones que se envían para autorización en la red, vemos que es un mundo que hemos optimizado, donde la experiencia es básicamente muy amigable, es una experiencia sin fricción. Todos estamos bastante acostumbrados a lo fácil que es usar un contactless o usar la tarjeta en un punto de venta. Este mundo es un mundo que lo logramos optimizar gracias a estándares de la industria. Pasamos de una banda magnética a estándares de EMV. Pasamos de autenticar con firma a utilizar chip y PIN. ¿Y cuáles fueron los resultados de estas adopciones de estas tecnologías? Veamos. Las tasas de aprobación para América Latina están alrededor del 94% en el mundo presente. Las tasas de fraude básicamente inexistentes gracias a esa tecnología de chip y PIN. La penetración del chip en América Latina alrededor del 98% y el uso del PIN un 94%. ¿Cómo nos colocan estas tecnologías a nivel mundial? Básicamente nos ponen a una América Latina a la par de las mejores regiones del mundo. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos un poco más elevado el fraude, por ejemplo, en algunas regiones como en Estados Unidos, que adoptaron la tecnología un poco más tarde, pero vemos que América Latina está básicamente a la par de las otras partes del mundo. Pero ¿qué está pasando ahora con nuestra nueva realidad? Nuestra nueva realidad es una realidad digital, donde hablábamos de que hoy en día el 55% de las transacciones que son enviadas a autorizar son digitales. Estas transacciones digitales
van creciendo 2.5 veces más rápido que las transacciones del mundo físico. Y obviamente con la situación que estamos viviendo de COVID, pues esto se ha incrementado aún más. ¿Y cómo son la realidad de ese mundo digital? Las tasas de aprobación son básicamente 2 de 3 transacciones en América Latina, con un fraude 40 veces más alto que lo que vemos en el mundo físico, y una autenticación, lo que sería el equivalente del chip al PIN, básicamente inexistente. Tenemos menos del 1% de las transacciones son autenticadas en América Latina. ¿Qué significa esto en términos de benchmark cuando nos comparamos con el resto del mundo? Pues vemos que las tasas de aprobación realmente nos están dejando atrás comparado con los otros mercados, y vemos que el fraude también es significativamente más alto en América Latina que en los otros mercados. Entonces la pregunta natural es, ¿cómo hacemos para lograr ese mismo nivel de desempeño que logramos en el mundo físico? Y la respuesta está hoy en día a nuestro alcance. Hay 2 tecnologías que son claves. Una es prevenir todo el uso de PANs o de tarjetas estáticas, cambiarlas por tokenización dinámica. Y el tema de nuestra conversación hoy, que es el de autenticación, donde simplemente yo no conozco a la persona, y ahora vamos a usar una tecnología de autenticación que se conoce con el nombre de EMV3DS, que provee más de 10 veces la cantidad de datos que teníamos en versiones anteriores. Y ese va a ser el tema de nuestra reunión de hoy. 3 grandes objetivos de Mastercard con estas nuevas tecnologías es mejorar la experiencia de usuario, reduciendo la fricción, mejorar las tasas de aprobación para incrementar la conversión, y optimizar el comercio electrónico reduciendo o eliminando fraude, particularmente cuando se usa autenticación. Los comercios ya no son responsables por cualquier tipo de fraude. Esa es una de las ventajas principales. Y para ilustrar exactamente de qué se trata esto de autenticación, los quiero invitar a hacer un ejercicio bastante sencillo. Los voy a invitar a imaginar que estamos trabajando por los siguientes minutos como cajeros de un banco. Y tenemos todas estas personas formando una línea enfrente, y llega la primera persona y dice, yo soy Mario, inserta su tarjeta, coloca un PIN, ustedes se dan cuenta que Mario es Mario, y Mario les dice, quiero por favor $50 de mi cuenta. Ustedes le dan los $50 a Mario. Luego llega Fernanda, hace el mismo procedimiento, inserta su tarjeta, coloca su PIN, ustedes confirman que Fernanda es Fernanda, y efectivamente Fernanda dice, quiero $100 de mi cuenta, ustedes le dan los $100 a Fernanda. Fácil el ejercicio. Ahora vamos a cambiar un poquito el ejercicio, y yo voy a ir a la entrada de esa oficina de banco y voy a quitarle a todos la tarjeta, y luego voy a ir a la parte de atrás y voy a apagar las luces. Ustedes van a seguir sentados allí en el puesto donde están, y llega una de estas sombras enfrente de ustedes y les dice, yo soy Luis y quiero $100 de mi cuenta. ¿Le damos los $100 a Luis o no le damos los $100 a Luis? La realidad entre esos 2 ejercicios que acabamos de hacer, vamos atrás un segundo. Vamos Disculpa. demasiado. Incluso vamos una atrás, por favor. La realidad de estos 2 ejercicios que acabamos de hacer es que este es el paralelo que tenemos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo digital. En el mundo físico tenemos una tecnología de chip y PIN que permite garantizar que el tarjetaviente es quien dice ser. Hay certeza en el momento de la transacción y hay una tecnología que garantiza que quien tiene la tarjeta es realmente el dueño de la tarjeta. Y eso le hace muy fácil en esa primera parte del ejercicio al emisor decidir aprobar o no aprobar, y vemos que el fraude es realmente mínimo. En el ejercicio que estamos viendo ahora, donde no vemos a las personas, es un poco como el mundo digital. Los emisores reciben estas transacciones y no saben si quien está iniciando la transacción es realmente el tarjetaviente. El mundo digital, el Internet, ofrece anonimidad y hace fácil para un defraudador tomar la tarjeta de alguien más y tratar de utilizarla en comercio electrónico.
y el emisor está en esta posición que estábamos hablando. Entonces, la realidad de autenticación, el tema del que vamos a hablar hoy, y ahora Alain nos va a contar un poco más de qué se trata, es específicamente la forma de prender las luces en el mundo digital. Autenticación, vamos a la siguiente, Alain, por favor. Sí. Gracias. Autenticación, allí está bien. Autenticación es esa tecnología que nos permite prender las luces del mundo digital. Es esa tecnología que lo hace compartiendo información sobre el tarjetaviente, donde nos dice cuál es el device ID, cuál es la dirección de IP y así más, como les digo, 10 veces más o 15 veces más los campos de información que teníamos en protocolos anteriores. Y esa información le permite al emisor tomar decisiones con confianza de que el tarjetaviente, la persona haciendo la transacción, es el dueño de la cuenta. Así que ese es el tema que vamos a hablar hoy. Voy a pasarle la palabra a Alain para que nos cuente un poco más de estas tecnologías. Ok, perfecto. Disculpa. Disculpa, me equivoqué. ¿Se ve la pantalla? Sí. Se ve correctamente. Ok, perfecto. Entonces, empezamos con el objetivo del 3D Secure. ¿Ok? Pero antes de hablar del objetivo, hablamos un poco de definición. D como dominio. ¿Ok? Y 3, porque somos 3 dominios. El primero es el servidor de la franquicia. Una cosa importante es que cada franquicia, Amex, Mastercard, Visa, Cup, Diners, tiene su propio servidor. ¿Okay? En este momento, porque tenemos que manejar la versión anterior, la versión 1 y la versión 2, y realmente existe para cada casi para cada franquicia un servidor 1 o un servidor 2. Físicamente son dos cosas diferentes. El segundo es el servidor del banco. Es el servidor que permite hacer la autenticación del comprador. Y el tercero es la pasarela de pago por cuenta del comercio. Y hablamos con la versión 2 de un 3D servidor y con la versión anterior de un MPI, que significa Merchant Plugin Interface. ¿Okay? Entonces, si uno falla, no hay pago exitoso. Entonces, tenemos que trabajar juntos siempre para autenticar un comprador. Y honestamente, con mi experiencia, porque usamos la autenticación del comprador desde hace más de 12 años en Europa, el ACS, que es el servidor del emisor, tiene para mí el trabajo más complicado. Y realmente, por mi experiencia, es el actor de la autenticación que tiene también más falla. ¿Dónde está el adquirente? El adquirente no participa a la autenticación, pero el adquirente tiene que proteger al comercio. Entonces, en la comunicación con el directory server, mandamos una información que permite identificar el adquirente. Y esta identificación tiene como objetivo de proteger al comercio después y también facturar al adquirente en este proceso. ¿Ok? Objetivo principal es para mí. Bon, por supuesto, autenticación del tarjeta ambiente y es el más importante, dar una garantía de pago al comercio, se llama en inglés el liability shift, en caso de autenticación exitosa y de autorización exitosa. Y por supuesto, una reducción del fraude. En mi opinión, porque yo no soy una franquicia, un objetivo también adicional sería una reducción de las pasarelas de pago en el mundo. Porque no es fácil conseguir la implementación del 3D Secure 2.0 en las pasarelas de pago. Y hay costos adicionales también. Alors, ¿por qué una versión 2 realmente? Porque finalmente hace 12 o 13 años que estamos con la versión 1. Bueno, el paso más importante para mí es ofrecer un pago frictionless. ¿Okay? ¿Qué significa? Que
el emisor, con todos los datos que podemos enviar, puede decidir, ok, yo conozco a este comprador, yo puedo tomar el riesgo de no ofrecer una autenticación interactiva y al mismo tiempo ofrecer una garantía de pago al comercio. Entonces, en este caso, lo veremos después, no hay interacción entre el emisor y el tarjeta ambiental, todo está escondido y vamos a tener en este caso una autenticación sin fricción. Es la razón de llamar esta autenticación una autenticación frictionless. Bueno, también continuar a disminuir el nivel de fraude. Y una cosa importante es que en el pasado el comercio tenía la capacidad de decir, ok, yo no quiero 3D Secure. Y mandamos una solicitud de autorización sin ninguna información sobre la ausencia de autenticación. Ahora, con esta versión, en casi todos los casos, si no hay excepciones, porque Amazon va a tener, Amazon, PayPal van a tener algunas excepciones en algunos países, siempre tenemos que llamar al emisor para pedir o no pedir una autenticación del comprador. ¿Okay? Y una cosa importante también es que con esta versión 2 no hay más el full redirect hasta la pantalla de autenticación del servidor del banco. Usamos una tecnología de pop-in, entonces vamos a superponer sobre la pantalla del comercio una ventana de autenticación del comprador para también ofrecer una interacción más sencilla con el comprador. Bon, y también una mejor integración en las apps, iOS y Android. Bon, en realidad, todavía es muy complicado. Son certificaciones adicionales, son costos de certificación adicionales. Y muchos actores, nosotros, pero Stripe también, todavía usan una tecnología de WebView dentro de una app. ¿Okay? Algunos cambios importantes. Bon, primero es un cambio de tecnología. En vez de comunicarnos con el servidor de la franquicia, mandamos los mensajes usando un JSON en vez de un XML. ¿Okay? Hay más campos a enviar al directory server para tratar de obtener un pago sin fricción. Hay alrededor de 60 campos que a veces pueden ser complicados. Por ejemplo, podemos enviar la fecha de creación del usuario en el sitio e-commerce. Podemos enviar la fecha de último cambio de contraseña en el sitio e-commerce. Podemos enviar el monto de las compras durante los 3 últimos meses del comprador, durante los 6 últimos meses, durante los 12 últimos meses. Más datos mandamos, normalmente más inteligencia tendrá el servidor del emisor para ofrecer un pago frictionless. ¿Okay? Una cosa muy importante que no existía en la versión anterior, se envía ahora el tamaño de la pantalla del comprador para tratar de adaptar el pop-in de la autenticación al aparato del pagador. ¿Okay? Una cosa importante también es que con la versión anterior tuvimos la capacidad de recibir finalmente la respuesta de la autenticación en el redirect del navegador. Esta parte no existe más. Existe ahora una comunicación peer-to-peer, servidor a servidor, entre el ACS y la pasarela de pago a través del directory server. Y una cosa importante, yo no estoy totalmente convencido con esta evolución, explicaré después por qué. En función de la tarjeta, del BIN de la tarjeta, podemos encontrar una URL que se llama un 3DS método. Y en este caso, si existe esta URL para la tarjeta del comprador, tenemos que ejecutar en una ventana escondida un JavaScript del emisor. ¿Okay? Y este JavaScript es el primer paso de la autenticación. Y el objetivo del JavaScript es tomar una huella, robar algunos datos finalmente del navegador y mandar más información al servidor del emisor para tratar de aumentar la tasa de conversión usando una autenticación frictionless. ¿Ok? Bon, el cambio más importante. En la versión 1, finalmente tuvimos siempre que hacer un redirect hasta el emisor, y el emisor tenía la capacidad de responder con una autenticación fuerte, en algunos casos
un tema que finalmente era un poco el frictionless de hoy. Hoy vamos a hablar solo de dos casos. Challenge, que significa autenticación fuerte, es un desafío. ¿Okay? Y frictionless, vamos a ver que frictionless significa que el emisor toma el riesgo, no hay ninguna interacción con el comprador. Entonces, hablando de la autenticación, porque es un paso, autenticación del comprador, es un paso complicado. Y hoy tenemos una tasa de conversión un poco baja con el Trezor Secure, porque no podemos decir que hay una sincronización entre los emisores. Cada uno tiene finalmente su propio método de autenticación del comprador. Entonces, por ejemplo, durante 12 años, casi 12 años en Europa, hemos usado un SMS único, un OTP. A partir del 1 de enero está prohibido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mi banco va a pedirme el ingreso de 2 SMS. Un SMS fijo que voy a recibir cada 3 meses y después otro SMS que un OTP. Honestamente, hoy, la autenticación más sencilla que yo veo en el mercado es una autenticación a partir de un móvil. Entonces, el comprador tiene que conectarse a la aplicación de su banco. Y es un caso que encontramos mucho con los neobancos, no sé, como Nubank, como Revolut, como N26, o también con una biométrica a partir de la autenticación, a partir de la aplicación del banco. Hay algunos bancos que todavía usan una clave RSA conectada a un pendrive. Tenemos bancos todavía, yo sé que en Francia hay todavía un banco que usa un tipo de Sudoku, una batalla naval, y hay algunas aplicaciones que funcionan con reconocimiento de voz. Hay siempre una confusión del comercio entre el papel de la pasarela de pago y el papel del emisor. ¿Okay? Y es una cosa importante para nosotros. En caso de challenge, al momento de enseñar la pantalla del emisor, tratamos siempre de enseñar la URL del emisor para tratar de hacer esta distinción entre la pasarela de pago, los campos de la tarjeta y después la pantalla del emisor. ¿Ok? Una noción importante es, el comercio puede pedir un pago frictionless. Bueno, en nuestro caso, si lo autorizamos o no, porque trabajamos con muchos bancos y no todos los bancos quieren ofrecer esta posibilidad. Entonces, en caso de pago frictionless, si el emisor acepta la solicitud, ¿okay? No hay garantía de pago. Y si hay fraude, el comercio va a soportar el contracargo. También el emisor puede decir, ok, tú me pediste un pago frictionless, yo no lo acepto. Y él va a responder, challenge, desafío, y nosotros tenemos que continuar en este caso con la autenticación del comprador. Cosa importante, el emisor no va a aceptar, son reglas por ejemplo de Europa, no va a aceptar pago frictionless repetitivo con la misma tarjeta. En el caso, en Europa vamos a encontrar 5, después de 5 pagos frictionless, siempre el emisor va a pedir una autenticación del comprador. También el emisor puede pedir un challenge si la suma de los montos sin fricción ya supera un valor predefinido. En Europa hablamos de alrededor de 100 euros. ¿Okay? Después, hay 2 valores adicionales, no preference y mandate. No preference, para mí es mi valor preferido. ¿Okay? ¿Qué significa? Yo debo el emisor decidir. ¿Okay? Y normalmente el emisor, con todos los datos que ya mandamos, la huella tal vez, y después los campos que mandamos al directory server, el emisor va a responder frictionless o challenge. Si el emisor responde frictionless, hay garantía de pago y no hay ninguna interacción con el comprador. Y mandate significa que el comercio quiere siempre un desafío, una interacción con el comprador. Y por ejemplo, en Europa, en caso de tokenización de la tarjeta, siempre vamos a mandar mandate. Queremos una autenticación fuerte al momento de tokenizar la tarjeta. ¿Ok? Cosa importante, que ocurre después del ingreso de la tarjeta, vamos a hablar de sin fricción.
primer paso, existe el 3DS Method. Entonces, tenemos que abrir la ventana escondida y ejecutarlo. Después, ¿qué hace el emisor? Va a responder, OK, frictionless, o acepta la solicitud sin fricción. Puede rechazar sin fricción y pedir una autenticación fuerte. Todavía, él puede pedir un fallback con la versión 3DS1 porque él no está tal vez listo. Por ejemplo, en Perú tenemos un banco todavía que trabaja con Cardinal. En este momento siempre va a pedir un fallback con la versión anterior. Significa que todavía en nuestra implementación tenemos que manejar la futura versión, la nueva y la anterior, porque hay casos todavía con dos versiones. Él puede rechazar, entonces el pago está perdido. Tenemos el caso con Itaú en este momento, en Brasil, o él puede responder, porque todavía es un caso, tarjeta no enrolada, porque los emisores todavía no tienen la obligación, particularmente en los Estados Unidos, con las tarjetas corporativas, de enrolar todas las tarjetas. ¿Ok? Ahora, es un poco complicado este diagrama, pero solo para explicar rápidamente cómo funciona el frictionless. Aquí, 3DS Client, vamos a decir que es el navegador del comprador. Y aquí es el 3DS Server de la pasarela de pago. La primera interacción es verificar si existe un 3DS método para este BIN. Y en este caso, vamos a pedir la ejecución del 3DS método que llama el servidor del banco. Y después, mandamos nuestra primera llamada al directory server con el resultado del 3DS método. El 3DS server se comunica con el ACS, esperamos la respuesta. El ACS, con los datos que mandamos en este flujo, con los datos del 3DS método, en este caso va a responder, OK, yo acepto un pago frictionless, no hay ninguna interacción, y nosotros inmediatamente llamamos al adquirente con campos adicionales, con la versión 2 hay 4, vamos a decir, y el emisor se comunica con el adquirente se comunica con el emisor va a controlar los datos, en el caso de Mastercard, un campo que se llama UCAF, va a controlar los datos y en función de los controles de los datos y después del saldo, va a aceptar o no aceptar la autorización. Entonces, es un paso básico. Ahora, tengo una demostración aquí que podemos comentar, tal vez. Frictionless, ¿quieres comentar? Seguro, ¿me escuchan ahí? Vale, vamos. Muy bien, ese flujo que Alain nos acaba de explicar, vamos a verlo cómo luce ahora en la experiencia de usuario. Alain decía es un flujo frictionless, entonces vamos a hacer una compra de este zapato en el aplicativo móvil, vamos a agregarlo al shopping cart, asumimos que ya la tarjeta ha sido registrada, ya hay un card on file, confirmamos la orden, en ese momento se pide autenticación, ahí vemos que está sucediendo, el RBA dice, el ACS dice, no hay riesgo ninguno, se mandó la autorización y eso completó la transacción. O sea que para el tarjetaviente, la persona que está haciendo la compra tuvo una autenticación completamente silenciosa. No hubo ningún desafío, no hubo ninguna experiencia diferente a lo que la persona está acostumbrada a hacer. Sin embargo, se compartieron una cantidad de datos que le permitieron a los emisores aprobar esta transacción con mayor confianza. Entonces, esperamos que este proceso del que Alain acaba de hablarnos, el mundo frictionless, llegue a ser entre un 80 y un 95% de las transacciones en la medida en que los emisores aprenden a interpretar todas estas informaciones. Sí, Gracias, el Alain. desafío para el futuro es realmente tener servidor de autenticación que saben aprender todos los datos que podemos mandar. Porque, por ejemplo, en Europa, ellos van a usar esencialmente la dirección IP. Si el comprador está fuera del país, va a pedir una autenticación fuerte. Van a pedir el número de artículo en el carrito. Si hay más de 3, van a pedir una autenticación fuerte. Y van a usar el monto. Por ejemplo, en este momento, van a decir, abajo de 30 euros, OK, vamos a aceptar un pago frictionless. Y arriba vamos a pedir una autenticación fuerte. Entonces, hoy realmente el desafío de los servidores de autenticación es construir un gran sistema de inteligencia artificial para llegar hasta 85% de los pagos sin fricción. Es el desafío del 3D Secure 2.0. ¿Ok? Entonces, regresamos a este diagrama. Fuerte.
¿Cómo se pasa el fuerte? 3 métodos otra vez sí existen. El emisor va a responder, yo quiero una autenticación fuerte, y entonces, de nuestro lado, el cambio es que esperamos la respuesta del servidor de autenticación en una relación servidor a servidor, una relación peer-to-peer. ¿Okay? Y después vamos a esperar el retorno del navegador antes de continuar con la autorización. Y da un diagrama un poco más complicado. Voy a tratar de explicar. Todavía interacción entre el navegador del cliente y el servidor, el 3D servidor de la pasarela de pago. Si existe un 3D method, empezamos con el 3D method. Después llamamos el DS. Y el ACS, con todos los datos y la huella, va a decir, ok, yo no quiero tomar el riesgo, ¿okay? Y él va a mandar a nosotros la URL del servidor de autenticación del emisor. Y en este caso, nosotros vamos a crear el pop-in del servidor de autenticación y esperar la respuesta. Entonces, el cliente está en el sitio de su banco, va a hacer su autenticación. El cambio con la versión 2 es que después de la autenticación, el ACS llama al directory server, que llama a nosotros para darnos la respuesta de la autenticación. Es nuevo. ¿Okay? Entonces, este flujo es el flujo más complicado de la autenticación 2.0. Y nosotros vamos a confirmar este mensaje de autenticación. Después de recibir la confirmación, el ACS va a pedir un redirect a la pasarela de pago. Y yo puedo hablar de un problema que tenemos en este problema. Es que este retorno, este mensaje viene con una criptografía. En la especificación 3D Secure, esta criptografía usa un método que se llama base64 URL. Ya hemos encontrado, desafortunadamente, en el mundo muchos servidores de autenticación que hacen un retorno no usando la URL 64, base 64 URL, pero base 64 da muchos problemas en este momento. ¿Okay? Después, con los datos, mandamos una solicitud de autorización a la adquirente que llama al emisor. Entonces, en el diagrama, aquí, one time password, escuchamos. Andrés. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver cómo es este proceso del desafío, ahora la experiencia de usuario, particularmente con un desafío hecho con una contraseña de un solo uso vía SMS. Vamos a comprar aquí un televisor, que obviamente es un artículo de mayor valor, y entonces de pronto el emisor lo va a ver como de mayor riesgo. Vamos a confirmar la orden, se hace la solicitud de autenticación, el emisor decide que debe hacer un desafío, ahí llegó el SMS en la parte de arriba, entramos allí el número del SMS que envió el emisor y enviamos la transacción. Y eso completa el proceso de autenticación y luego se envía la autorización que nos estaba comentando Alain. Ok. Entonces, rápidamente, el 3D servidor es un servidor un poco complicado que debe pasar por una primera certificación con una organización que las franquicias crearon hace algunos años. Esta organización no trata solo del 3D Secure, trata del 3D Secure, del 3D servidor, trata de la certificación de un datafono, la certificación del ACS, la certificación del directory server. Entonces, disculpen. Hoy, para obtener esta certificación de MVCO, tenemos que ejecutar sin parar y sin error algo como más de 3.000 pruebas. ¿Okay? Después, una vez que tengamos esta certificación, podemos continuar con la certificación con Visa, después con Mastercard. Ahora tenemos una certificación con Elo, que es una franquicia de Brasil, con Amex, con la versión 2 también, y con Diners, pero Diners comparta su certificación con Elo, porque la tarjeta de Elo es una tarjeta bifranquicia que trabaja con Diners. Y CUP, no tengo ninguna información porque no hemos empezado con la certificación CUP, que ahora sigue la norma IMVCO del 3D. ¿Ok?
una cosa importante. El 3D Secure funciona con dos pasos. El emisor tiene que enrolar la tarjeta, pero nosotros, o el adquirente, pero lo hacemos en la mayoría de los casos, tenemos que enrolar el comercio en el directory server de la franquicia. ¿Okay? Afortunadamente, la solución, con el 3D Secure 2.0 hemos encontrado muchas simplificaciones, porque, por ejemplo, con la versión 1, el enrollamiento del comercio era facultativo con Visa, ahora no hay más. ¿Okay? Bon, con Carte Bancaire, que nuestra franquicia francesa no existía en Francia, ahora usamos el 3D Secure 2.0, no hay enrollamiento. Con Elo no hay. Amex, desde el mes pasado no hay más, un alivio realmente. Con Niners no hay. Y con Mastercard es importante, durante casi 12 años tuvimos que hacer un enrollamiento manual. Entonces, tengo empleados en India que todos los días se conectan al sitio de Mastercard Connect para subir un archivo para enrolar los comercios con la versión 2, con la versión 1. Y ahora, bon, si el adquirente no nos otorga el derecho, Mastercard liberó hace más o menos 4 meses una API que nos permite enrolar en tiempo real los comercios en el directory server de Mastercard. Es un gran cambio, es un gran progreso para nosotros. ¿Okay? Bon, rápidamente, una situación sobre, son datos de Francia, pero son datos que encontramos en todos los países de Europa. Desde algunas semanas o algunos meses, los emisores decidieron en Europa de rechazar todas las transacciones abajo de un valor sin autenticación del comprador. Entonces, por ejemplo, en Francia, desde el 1 de octubre, ninguna transacción sin autenticación fuerte es aceptada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Existe un nuevo código de retorno que el emisor manda, R3 en este caso, y si recibimos R3, el emisor nos dice: yo te doy una segunda oportunidad, por favor, trata de hacer una autenticación del comprador y llámame otra vez. Y la cosa importante es que a partir del 1 de marzo, por ejemplo, será imposible pagar un carrito arriba de 250 € sin autenticación. ¿Ok? Una cosa importante. Nosotros, porque tenemos muchos años de experiencia, sabemos que es complicado explicar al comercio cómo funciona el 3D Secure. Entonces, aquí es una pantalla de nuestra pasarela de pago y tratamos de capacitar al comercio y de dar todas las informaciones vitales para él. Entonces, aquí, rápidamente, podemos ver su preferencia. Llamamos por él el directory server de la franquicia diciendo sin preferencia. Y el emisor respondió challenge. Y aquí, en este cuadro, damos un registro de todos los eventos que encontramos durante la autenticación para entender qué pasó o qué no pasó. ¿Okay? Y es una manera para nosotros de capacitar al comercio. Vital, porque si no, el soporte realmente es pesado. Punto vital. No ocurre a menudo, pero hablé del liability shift. ¿Okay? Entonces, ocurre a veces disputa entre el emisor y el adquirente. Y en caso de pago con una autenticación exitosa, yo no hablo de una disputa comercial. El producto no entró o el producto no tiene la calidad que esperaba. Yo hablo solo del paso de la autenticación y la autorización. El adquirente en caso de disputa puede necesitar todos los logs de la autenticación y nosotros conservamos en tiempo real durante algo como 13 meses todos los logs y sabemos proveer en tiempo real al emisor, al adquirente, disculpe, que necesita proteger su comercio, los logs para reclamar contra el emisor. No hay muchas disputas. Puedo decir que tenemos algo como una disputa cada millón de pagos, más o menos. ¿Ok? Ahora, bueno, ya tenemos un poco de experiencia del 3D Secure 2.0. Entonces, todavía yo hablo un poco del milagro. ¿Por qué? Porque realmente, técnicamente, es difícil integrar. El objetivo realmente es ofrecer
un pago muy sencillo al comercio, pero al comprador. Pero para obtener este resultado, la integración dentro de una pasarela de pago no está tan sencilla. Bueno, tenemos bugs todavía. La cosa importante es que cuando el 3D Secure llegue a América del Sur, a Argentina, probablemente ya tendremos una situación muy clara. Pero solo hablar de algunos casos, hay emisores que no aceptan el POPIN. PayU en India compró una empresa de los servidores de autenticación, los indios fuera de India no van a pagar. ¿Okay? Tenemos un problema un poco complicado en este momento con el antivirus de Kaspersky. Con Kaspersky, bueno, ya identificamos el problema, pero con Kaspersky, por ejemplo, con Red6 en España, que maneja el servidor de autenticación de muchos bancos, con Worldline, una empresa francesa que maneja 80% del mercado en Francia, no es posible pagar con el 3D Secure, porque van a ofrecer de abrir la pantalla del servidor en una nueva pestaña del navegador y perdemos el vínculo entre el hijo y el padre, entonces nunca vamos a recibir la respuesta. Entonces ya hemos encontrado muchos problemas. Bueno, a mí me preocupa mucho. ¿Okay? El 3DS método es un JavaScript que tenemos que descargar en el navegador del comprador. Y por experiencia, si el comprador ya tiene una conexión a Internet de baja calidad, la descarga del JavaScript y después la ejecución del JavaScript toma mucho tiempo. Perdemos entre 5 y 10 segundos hoy. Es mucho. ¿Okay? Bueno, ¿y qué cambió finalmente? ¿Qué campos enviar al directory server? Porque todavía es un poco misterioso. No sabemos exactamente cómo los emisores van a usar los datos. Entonces, para acabar, el más importante para mí, porque hemos visto esta situación desde muchos años en Europa, los bancos tienen una responsabilidad de capacitación a los compradores, porque vamos a encontrar muchas soluciones de autenticación. Y entonces, ok, esperamos 85% de autenticación sin fricción, sin desafío, ok. Pero faltan 15. Entonces, realmente los bancos tienen que comunicar con sus clientes. Bueno, nosotros tenemos que, como pasarela de pago, todas esas pasarelas de pago tienen que ofrecer también una API para mandar los campos adicionales, porque el emisor espera los campos adicionales. Bueno, y los tres actores, el servidor de autenticación, el directory server, siempre deben proveer un alto nivel de responsabilidad, de disponibilidad. No es siempre el caso. Bueno, el directory server, puedo decir sí, el ACS puede ser complicado, el SMS no llega, porque también el SMS depende de la disponibilidad del operador móvil. Y finalmente, el adquirente para mí tiene el trabajo más sencillo porque él tiene solo que enviar los campos de la autenticación en la solicitud de autorización hasta el switch de Visa, de Mastercard o de Amex. ¿Ok? Punto. Acabé. ¿Hola? Sí, aquí te escuchamos, Alain. Ok, continuamos con Amex. Sí, estoy sacando la presentación aquí. Creo que Valeria la mandó. Sí, espera. Yo estoy perdido. Este está un poquito más arriba, la que tenías antes. Ahí estaba, creo, en ese PowerPoint. No es este PowerPoint, ¿sí? El anterior. No, estaba... Segundo. Este, Ahí, ¿no? ese. Yo la tengo lista también si quieren que Sí, presente. aquí. Aquí, perfecto. ¿Así? Listo.
Bueno, gracias Alain. Ahora les voy a hablar un poquito del 3DS de American Express. Se llama SafeKey, ¿no? Ya los journeys, como ya lo comentó Andrés, Alain, pues prácticamente son los mismos. Por ahí les voy a hacer un par de comentarios durante la sesión. Ahorita quiero que usemos este tiempo para hablar un poco más de lo que está pasando fuera de Latinoamérica, ¿no? Que es un tema regulatorio, ¿no? Si bien es cierto, Europa está teniendo estos cambios en cuanto a las transacciones que deben ser autenticadas con un doble factor. También estamos viendo que fuera de Europa también hay otros mercados. Y no sé si están viendo, hay otros mercados, ¿no? Dentro de los que destaca Australia, que ya tiene 3, 4 años con una regulación similar. México, ¿no? Nosotros empezamos en el 2019, marzo del 2019, India, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Ahí les estoy marcando los 5 países que hoy tienen una regulación. Y esto es derivado a que las entidades gubernamentales se han dado cuenta del valor de estar protegidos ante el fraude en tarjeta no presente, ¿no? Si bien es cierto, cada emisor y cada adquirente va a tener sus propios controles, del lado de American Express yo les puedo decir que me siento cómodo con lo que hemos estado empujando desde varios años, ¿no? Atrás y ahora con SafeKey, ¿no? La versión 1 y también la versión 2.0. Pero el propósito ya para avanzar al siguiente slide de este punto es decir que hoy debemos de estar conscientes de lo que está pasando fuera de Latinoamérica y que si los demás países se están fortaleciendo por una adopción obligatoria o mandatoria del lado adquirente, el foco va a ser ahora Latinoamérica, ¿no? Donde más ataques de los defraudadores va a haber. Ya lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Y eso no quita que nos debemos de mover desde ahorita, ¿no? No esperar a que llegue la regulación, no esperar a que empecemos con las pruebas, ¿no? Empecemos con la siguiente, Alain, creo que viene ahorita. Les quiero mostrar, después de este tema regulatorio, les voy a mostrar un slide relacionado a unos casos de éxito que hemos tenido, ¿no? En American Express con implementaciones de SafeKey, ¿no? Estos casos de éxito nos dicen claramente qué sucede, ¿no? Del lado de Amex yo les puedo decir que industrias de telepeaje, industrias de transportistas, retailers, aerolíneas, en algunos mercados tenemos que hemos tenido reducciones arriba del 90% de fraude. En cuanto a monto, en cuanto a transacciones, estamos viendo que hay un 74, 97, 90 en promedio de reducción de fraude. Y uno de los temas que también nos enfoca mucho a nosotros del lado American Express es la satisfacción del cliente, ¿no? Y hablo de los dos, tanto del lado adquirente como del lado emisor. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de la parte de la aprobación, ¿no? De esta conversión, de cómo van los flujos, ¿no? Más o menos hoy en lo que sucede en México, les puedo decir que el 82, 83% de las transacciones, si yo veo 2020, 82% de las transacciones van por un flujo verde, 13%, 14, 13%, 15, 14% están, depende del mes, están en flujo amarillo y el restante 3 o 4% es el abandono, ¿no? Y solo reforzando un poco el comentario de Alain, ¿no? La clave del abandono, el porcentaje del 40-45% ha sido por un tema de implementación entre el comercio y el MPI cuando están invocando SafeKey, ¿no? Que hay una razón específica de esto. Entonces, y si vamos con el último punto, ¿no? Que es el siguiente slide, es parte de lo que ya hemos venido platicando los tres en la sesión, ¿no? Uno es que del lado de American Express, si bien es cierto, están protegidos contra un tema de fraude, ¿no? Que es el liability. Del lado de Amex hoy yo les puedo decir que nosotros no levantamos la disputa del lado emisor, levantamos el contracargo del lado emisor o débito, pero ustedes como empresas fintech, si son comercios directamente con nosotros o ya es un comercio entre ustedes, no se enteran de estos débitos, ¿no? Incrementamos la aprobación y lo que queremos es el abandono, ¿no? Ahorita a nivel global estamos empujando en tener estas notificaciones a través de nuestros socios, tarjetavientes, card members, como quieran llamar, y en lugar, cuando les hacemos el challenge, el código de seguridad por email y por SMS, si tiene la app, ya le puede dar desde ese momento a aceptar y eso lo estamos tomando como si estuviera aceptando la transacción, como si me hubieras ingresado el código, ¿no? Hay 4 mercados ya, está
UK, ¿no? Bueno, Reino Unido, Australia, India. En este año, el próximo año a principio estará saliendo México y algunos otros 4 más, ¿no? Para ser específico. Y eso es todo de mi parte. Gracias, Emanuel. Creo que ahora tenemos una segunda. Ahora Andrés nos va a contar sobre algunas iniciativas de Mastercard. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Genial, No sé buenísimo. si alguien tiene el ¿Vas material a querer, o... vas a querer Dime. presentar vos? Sí, seguro. Ahí va, buenísimo. Genial, listo. Ahí está la pantalla, ¿eh? Está compartiendo Alan. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente página, Alain. Uno de los comentarios que hizo Alain más temprano es hablando de los grandes desafíos que tienen el lado emisor, es la generación. Vamos atrás, por favor, yo te menciono cuando avanzamos. Gracias. Allí. Uno de los grandes desafíos que mencionaba Alain era efectivamente cómo los emisores deben tener estas inteligencias artificiales para interpretar estos nuevos datos que se están compartiendo. Y una de esas cosas que ha hecho Mastercard se llama Smart Authentication. Smart Authentication es un sistema de inteligencia artificial que reside en el Directory Server, el componente de la marca que está sentado en el medio de la autenticación, donde se hace precisamente esa calificación de riesgo y se le envía la información no solo al ACS de los emisores, sino que también en el momento de la autorización, cuando Mastercard switchea la transacción, ponemos esa inteligencia en la autorización, lo cual facilita mucho el proceso de los emisores o el aprendizaje de los emisores. La otra parte importante es la funcionalidad de stand-in de Smart Authentication. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué tenemos esta imagen del huevo y la gallina en pantalla? Porque cuando empezó ENV3DS, y estoy hablando del cuarto trimestre del 2018, encontrábamos el problema del huevo y la gallina. Los comercios decían, bueno, ¿cómo le entro a esto si los emisores no están listos? Y hablábamos con los emisores y el emisor decía, pero ¿dónde están los comercios? Entonces, el Smart Authentication Stand-in fue la forma de resolver ese problema del huevo y la gallina. ¿Qué quiere decir? Que siempre que los comercios pidan una solicitud de autenticación del lado de Mastercard, siempre van a tener garantizada una respuesta. ¿Por qué? Porque la reciben de Mastercard con la funcionalidad del stand-in o la reciben del emisor cuando ya el emisor ha hecho su implementación. Entonces, básicamente podemos decir que en América Latina y en la mayoría de los mercados o en todos los mercados no regulados, Mastercard va a garantizar una respuesta a las solicitudes de autenticación. Ese es el primer punto. El segundo punto, pasemos a la siguiente. Gracias. El siguiente punto, hemos hablado de la autenticación de ENV3DS. Toda la presentación hemos hablado de eso, pero ¿cómo arrancamos? ¿Cómo le damos inicio a esta autenticación y cómo lo hacemos de una forma amigable, no solo para los comercios, sino para los emisores? Bueno, Mastercard tiene una opción que se llama Identity Check Insights. Esta es una opción donde simplemente el comercio está compartiendo los datos en esos primeros días para alimentar con información al emisor, para enseñarle un poco al emisor cómo debe aprobar esas transacciones antes de que lleguen las solicitudes de autenticación. Para darles un ejemplo concreto, imagínense que construimos una piscina. Día 1 de la piscina, tengo la motobomba que le va a echar agua. Si yo prendo la motobomba, esa motobomba se funde porque no tiene agua en el sistema. Yo debo purgar el sistema con agua para que cuando la prenda funcione bien y no se queme el motor de esa bomba. Así que Identity Check Insights es un poco como purgar el sistema, como empezar a llenar de datos el ecosistema para que los emisores puedan tomar mejores decisiones. Hoy en día en América Latina, el 98% de las transacciones son Identity Check Insights y esas transacciones ya están generando beneficios concretos. Si quieres, pasemos adelante, Alain, por favor. Entonces, ¿qué es esto de Identity Check Insights? Identity Check Insights es un flujo transaccional con el cual el comercio puede compartir datos con el emisor a través del mismo protocolo de ENV3DS para influenciar las aprobaciones de las transacciones Mastercard y garantiza una experiencia sin fricción para el tarjetaviente.
4 principales características. Vamos a dar un clic adelante. La primera, aprovecha la implementación existente de ENV310. No hay que ir a hacer algún desarrollo adicional. Simplemente hay un campo que dice esta transacción la voy a enviar como insights en lugar de una transacción de autenticación. Así que es sumamente fácil utilizar esta forma. La segunda, reduce la latencia. No hay ese viaje hasta la ACS, no hay esa posibilidad de desafío, lo cual hace que las transacciones sean básicamente muy rápidas. El tercero es que garantiza una experiencia sin fricción. 100% de las transacciones de Identity Check Insights son sin fricción. Y por último, la cuarta, mencionábamos que mejora el mensaje de autorización. Con Smart Authentication lo que hacemos es cuando recibimos todos estos datos del lado del comercio, Mastercard los analiza y enriquece el mensaje de autorización. Es lo mismo que hacemos cuando hay una autenticación, pero lo que estamos haciendo con Insights es enseñándole al emisor a utilizar esas nuevas señales que vienen en el mensaje de autorización sin la presión del liability shift. Es una forma de trabajar juntos en el ecosistema para lograr el éxito de la autenticación. Vamos a la siguiente página. Aquí vemos una comparación de lo que es Identity Check Insights comparado con autenticación. En Insights estamos hablando de que siempre es sin fricción. En autenticación hay la posibilidad del desafío. Del lado del emisor siempre se está influenciando la decisión del emisor y eso se hace por lo que tenemos en la última columna, que es la evaluación de riesgo en tiempo real que se inserta en el mensaje de autorización. Identity Check Insights no tiene latencia, pero obviamente la gran ventaja de autenticación es el cambio de responsabilidad. Con Insights no hay cambio de responsabilidad, simplemente estamos dándole la posibilidad al emisor de aprender a utilizar los campos y ya hemos visto beneficios concretos del uso de Insights en Brasil particularmente, que es un mercado que va a la delantera casi que año o año y medio delante de los demás países en América Latina. Vamos a la siguiente página. Este es un ejemplo tomado de particularmente una pasarela de pago. Alain más temprano nos preguntaba cuáles eran las posiciones de las marcas con las pasarelas y obviamente las pasarelas son muy importantes en esta nueva tecnología para lograr masificar la adopción de autenticación. Este es un ejemplo tomado de una pasarela en Brasil donde tenía unas tasas de aprobación promedio, aquí hay miles de comercios detrás de esta pasarela, con unas tasas de aprobación de más o menos el 72%. Cuando ellos comienzan a utilizar Identity Check Insights, sus tasas de aprobación subieron al 82%. Ellos estaban mandando aproximadamente una tercera parte del flujo durante este estudio por Identity Check Insights y el resto que llamamos el control group, que es la línea azul, pues fueron transacciones no autenticadas. Entonces vemos que el uso de Identity Check Insights resultó en un incremento de 9 puntos porcentuales para esas transacciones donde se compartieron datos y en general, por solo compartir una tercera parte de las transacciones a través de Insights, pues el beneficio completo fue 4 puntos porcentuales, que sería como el weighted average de los dos, del control group y del grupo de Insights. ¿Okay? Entonces queríamos compartir un ejemplo concreto de los beneficios. Entonces, para finalizar ya, ¿por qué Insights? Pues por el aumento de las tasas de aprobación y porque no hay fricción ni latencia. ¿Y por qué autenticación? Que es la siguiente pantalla, la siguiente página. ¿Por qué autenticación? Por el cambio de responsabilidad, porque aumenta las tasas de aprobación y reduce el fraude, y por la mejora en la experiencia de usuario, especialmente comparado con lo que teníamos antes en 3DS1, especialmente por la adopción masiva de autenticación basada en riesgo, que es el flujo frictionless que nos hablaba Alain más temprano. Yo creo que eso concluye el material que teníamos para hoy y te regreso, Mariano, la palabra para
coordinar la parte de preguntas y respuestas. Sí, Mariano, yo quiero hacer solo una pequeña demostración. ¿Ok? Sí, adelante. Sí, es solo para ver una autenticación frictionless. ¿Ok? Bon, yo llamo mi pasarela de pago. Bueno, en este caso, ya tengo tarjetas tokenizadas. Entonces, voy a seleccionar Mastercard, ingresar al CBV, no importa. Es solo para ver la autenticación. Y yo voy a llamar primero, después del ingreso de la tarjeta, el servidor 3DS. ¿Ok? Y vea qué pasa. Vamos a comunicar con el DS, que comunica con el ACS. Voy a recibir la pantalla de mi emisor. ¿Ok? Es un poco lento porque es una... Aquí es mi emisor francés y tengo que autentificarme con, en este caso, porque todavía no estamos el 1 de enero, con el SMS que normalmente acabo de recibir en mi celular. ¿Ok? So podemos ver que la tecnología 2.0 permite trabajar con una pantalla del ACS que viene en superposición de la pantalla del comercio para no cambiar de contexto. Era solo para demostrar cómo manejamos finalmente el pop-in del servidor de autenticación del comercio dentro del sitio e-commerce al momento de pagar. Ok, yo te doy la mano. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos contaron, nos enseñaron esta mañana. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, siéntase libre de prender el micrófono, aprovechar que acá estamos con Alan, con Emanuel, con Andrés, poder hacerles las preguntas directamente a ellos, que la verdad que el tema fue sumamente interesante, seguramente alguna duda, opinión, idea debe haber por ahí, así que los invito a hacer las preguntas que quieran, que tengan. Hola. Hola, Marian, ¿cómo andás? Ahí va, ¿cómo va, Willy? Buenos días. Bien, todo tranquilo. Bueno, mira, acá estamos trabajando en el lanzamiento, estamos todavía en la etapa de desarrollo de un emisor. Mi duda es, este 3DS lo tiene que adaptar, digamos, una página e-commerce para poder mostrarlo, digamos, de ahí de la pantalla, o también lo tiene que adoptar el emisor en ese caso. Si quieren, yo puedo aportar una perspectiva. La solución es una solución de ecosistema y la forma como mejor va a funcionar es cuando tanto el comercio como el emisor están participando. A mí me gusta hablar de que es un poco como un partido de tenis donde todas las pelotas están del lado del merchant. Si el merchant no pide autenticación, aquí no pasa nada en esta solución. Así que es importante que los comercios participen. Como les mencionaba, del lado de Mastercard tienen siempre una respuesta garantizada por el Smart Authentication Standing, pero cuando el emisor participa, incrementa el desempeño del ecosistema porque tiene ese software que le permite en el momento donde el riesgo de la transacción es un poco alto, o por lo menos el riesgo percibido, le permite hacer ese desafío que nos mencionaba Alain y confirmar que el tarjetaviente es quien dice ser. Esa respuesta va sellada, va confirmada con un criptograma que en el momento de la autorización es el que le da la garantía y la certeza al emisor de que hizo el desafío y de que confirmó que la persona al otro lado de la transacción es efectivamente el tarjetaviente dueño de la cuenta, y eso cierra el flujo y el proceso, generando lo que hablábamos al principio de unas mejores tasas de aprobación y una reducción y casi eliminación de fraude. En nuestro caso tendríamos, o sea, nosotros lo hacemos a través del facilitador Global Processing. ¿Esto lo tiene que aplicar Global Processing o lo tenemos que aplicar nosotros por nuestra parte o lo tenemos que hablar con ellos? ¿Cómo es el tema? Bien, nosotros en nuestra recomendación para los emisores hablamos de que hay que caminar antes de correr, antes de volar. Caminar es simplemente la optimización de esas transacciones que vienen
con Identity Check Insights o que vienen con solicitudes de autenticación. Si Mastercard ya está respondiendo a esas solicitudes de autenticación, pues tiene sentido de que el foco principal, el primer paso, sea optimizar las autorizaciones. Entonces, pues hay que ver qué hay en el flujo de autorización. Para cada emisor puede ser diferente. Hay unos emisores que reciben la autorización directamente, hay otros que van a través de un procesador. Hay otros que reciben el mensaje de autorización, pero tienen diferentes sistemas y hay que garantizar que la información de autenticación llega hasta el sistema donde se toman las decisiones. Entonces, habría que diagramar el flujo de la información. Alain nos hablaba de 4 campos que se pasan en la autorización, que son claves para la toma de decisiones. Esos 4 campos son el criptograma, que garantiza si la transacción es válida o no, un Security Level Indicator, que dice si la transacción es de bajo riesgo o no es de bajo riesgo, un Directory Server ID que fue introducido en la versión de ENV3DS que permite hacer la trazabilidad y garantizar un match 1 a 1 con esa transacción que pasó por el ACS en el momento de hacer una investigación o en el momento de un desconocimiento de una transacción. Ahora el emisor tiene una herramienta concreta para hacer la trazabilidad de esa transacción y de pronto traer la información a un call center. Y finalmente la versión del protocolo. Esos son los 4 campos. Además de esos 4 campos, hay 2 adicionales que Mastercard inserta en el mensaje de autorización. Uno de ellos es DTI o Digital Transaction Insights, que es la inteligencia que yo les comentaba de ese análisis de riesgo de la autenticación. Entonces, cuando Mastercard switchea la transacción, inyectamos inteligencia y eso permite también mejorar las tasas de aprobación. Y eso simplifica ese desafío que Alain nos mencionaba de esta necesidad de tener inteligencia artificial. Bueno, Mastercard lo hace y lo simplifica inyectando esa inteligencia en el mensaje de autorización. Y finalmente hay un servicio que es la validación del criptograma, que lo puede hacer Mastercard o lo puede hacer el emisor cuando tiene su ACS. Si no tiene su ACS, pues el servicio de validación de criptograma le da la garantía de que es un criptograma correcto. Entonces, son 4 campos que envía el adquirente, 2 campos adicionales que inyecta Mastercard, y esos campos hay que, como les digo, hacer seguimiento en el proceso de la autorización para garantizar que el emisor lo reciba en el momento o en el proceso o en el sistema donde se está tomando la decisión de aprobación de la transacción. Con mucho gusto nos pueden contactar a través del equipo de cuenta para si necesitan algún apoyo técnico específico para su situación, lo vemos con muchísimo gusto. Okay. Me gustaría agregar algo, es que los campos adicionales son campos que tenemos que enviar al adquirente. Entonces, en Argentina, el único que hoy tiene la capacidad finalmente de recibir los campos es First Data, ¿okay? Porque First Data ya tiene una integración global que se llama IPR, que usamos en Europa, que usamos en Brasil, en México. Y entonces, una vez que tengamos finalmente el 3D Secure con Argentina, ya sabemos mandar los campos a First Data. Todavía no hemos recibido ninguna actualización de Global Processing o de Prisma, pero bueno, debería llegar. La cosa importante es que la consecuencia de poder mandar los campos al adquirente va a permitir también mañana de usar la solución de tokenización de la tarjeta de Mastercard, por ejemplo. ¿Okay? Porque en caso de tokenización usando el servicio de tokenización de Mastercard, vamos a recibir también, al momento de pedir una nueva autorización, el criptograma, y usamos el mismo campo normalmente que el campo del criptograma 3D Secure. Entonces, mañana para usar la tokenización de Mastercard, necesitamos también comunicarnos con el adquirente con los campos 3D Secure para ofrecer el servicio de tokenización de Mastercard. ¿Ok? Buenísimo. Acá hay una pregunta que sé que va a contestar Emanuel. Emanuel, ¿querés agregar algo sobre las anteriores? Yo para así la leo, así la pueden... Así no, si quieres, pues nada más sería que es parte de lo que venimos platicando el 3DS, ¿no? En American Express también tenemos algo llamado autorización enriquecida, donde son valores que también viajan dentro del mensaje de autorización. Nosotros le llamamos Enhanced Authorization. Y nos pueden enviar cuantos valores ustedes quieran, ¿no? Principalmente yo les diría email, IP, teléfono, ¿no? Código postal,
Entiendo la complejidad del código postal en Argentina, ¿no? Pero principalmente eso, ¿no? Dirección, facturación, ¿no? Que son campos que también hoy en el 3DS versión 2.0 ya los estamos solicitando, porque por un tema de que ustedes al momento de recibirlo también puedan captar qué información nosotros tenemos que está haciendo match de lo que nos enviaron, ¿no? Pero bueno, sí quedamos con la pregunta, María, ¿no? Jesús Buenísimo. Almada nos dice ahí, oye, ¿sabes qué? Sería interesante conocer el porcentaje de reducción de fraude en las tasas de fraude, ¿no? Y la primera, del lado de Mex, yo te puedo decir, el comercio que ha implementado fraude, las reducciones del lado de American Express han sido a cero. O sea, si lo quieres ver en porcentaje, 99%, 98%. El fraude que llega a ver ahí ya no lo ven ustedes, ya no lo ve el adquirente, si eres el adquirente, ¿no? No lo quedamos como la parte emisora. Y la segunda pregunta que se me hace mucho sentido es, ¿qué sucede con el envío de SMS, ¿no? Dado que hay ciertos problemas en Argentina en la cobertura móvil. Hoy, si quieren, yo empiezo ahí para terminar y pasárselo a Andrés para complementar la pregunta al lado Mastercard. Del lado de Mex, nosotros mandamos el código, lo vamos a hacer en dos formas ahorita. Si bien es cierto es por SMS, pero también lo vamos a hacer al email que tenemos registrado del socio y donde nosotros estamos en constante comunicación, ya sea por un tema de alerta de fraudes, de crédito o incluso de marketing, pero son datos que nos dio el socio y que se actualizan dada estas interacciones que llegamos a tener con él. Entonces, si bien es cierto el SMS no va a ser un problema o llega a ser en algunos casos, tenemos el tema del email por separado y también lo que les comentaba hace unos minutos atrás, el lanzamiento de las notificaciones que haremos a través de nuestra app el próximo año. Gracias, Emanuel. Complementando del lado de Mastercard, el liability shift también es una realidad en Mastercard. Siempre que se utiliza autenticación, la responsabilidad por fraude, si llega a existir alguno después del proceso de autenticación, ya no es del comercio. O sea que eso que Emanuel nos comentaba diciendo de que ya la responsabilidad de fraude o el fraude va a cero, es igual del lado de Mastercard. La otra pregunta sobre el SMS lo hemos mostrado como una forma fácil de implementar los desafíos. Sin embargo, entendemos las limitaciones de la tecnología. La recomendación del lado emisor, porque sé que tendríamos por lo menos un participante haciendo preguntas del lado emisor, es que este OTP o esta contraseña dinámica de un solo uso sea presentada en el aplicativo del emisor. De esa forma no llega un SMS o no se está esperando alguna forma, o haya una forma de aprobar la transacción directamente en el app de banca móvil del emisor. Estas son formas de hacer el desafío que funcionan independientemente de la calidad de SMS de la red de un país. Así que esas son un par de alternativas que de hecho son por seguridad más recomendadas que la de SMS. Buenísimo. Acá tenemos dos preguntas de Leo que dice, entendiendo los beneficios y que es una solución de ecosistema, pregunta número 1, ¿cómo consideran que es conveniente promover la adopción de 3D Secure? Y 2, ¿cuáles han sido las experiencias en el resto de la región y el mundo? ¿Regulación, autorregulación, iniciativas privadas? Los dejo Voy, si en el quieres, orden que André. quieran. De considerar conveniente, la verdad, yo lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? Si lo veo adquirente, yo puedo decir que es el tema de la liability shift que ya venimos platicando y también el tema de la aprobación, ¿no? Que nosotros del lado de Amex no vamos a estar afectando esta parte de la aprobación, dado los estándares que tenemos del lado propietario. Y por el otro lado, también como lo hemos estado promoviendo por todo el tema que está sucediendo en temas regulatorios. Puede ser ese un approach. El otro approach también es por algo que ya venimos platicando en la industria, que es el nivel de fraude en tarjeta no presente, ¿no? Que ha ido creciendo año con año y está arriba del 60%. Entonces, esto va a seguir, no es un tema de la pandemia, no es un tema de COVID. Entonces,
si me dijeran a mí concretamente cómo lo puedes empujar, yo lo empujaría. Si en el país no hay una regulación, es algo proactivo, es una acción que las 3 marcas estamos empujando, ¿no? Dado todos los regulatorios que están afuera y también por un tema de experiencia del lado del tarjetaviente para hacer más seguro el journey. Y eso dicho por el lado emisor, donde cuando les aparece este pop-up de SafeKey, se sienten más seguros, se sienten más tranquilos yendo al site del comercio a hacer esas transacciones porque tienen este sello. Ahora sí te la paso, Andrés. Gracias. Para quienes no han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, yo soy un apasionado por lograr que nuestro mundo digital tenga el mismo desempeño que el mundo físico. Y un poco amarrando esta respuesta con la forma como abría la presentación hoy, ese es el gran objetivo que tenemos. Yo creo que no hay nada más frustrante que yo tener fondos en mi tarjeta y no poderlos utilizar porque quiero hacer una compra y me declinan la transacción y yo sé que tengo los fondos y me toca llamar al banco y me toca hacer un poco de cosas para lograr que la transacción pase. Bueno, pues autenticación es una de las formas probadas en la industria para lograr ese mejor nivel de desempeño, no solo de reducción de fraude o eliminación en el caso de los comercios con el liability shift, sino de mejora en las tasas de aprobación. Y ese es mi sueño. Entonces, pues autorregulación o regulación, pues todas esas cosas ayudan, pero yo creo que tenemos que construir un mejor futuro para América Latina. No hay razón por la cual estemos detrás de los otros países. A veces yo escuchaba en conferencias, no, es que en América Latina somos muy creativos con el fraude. Y así eran los argumentos que escuchábamos en el mundo de tarjeta presente hasta que implementamos el chip y el PIN. Y vimos que América Latina podía efectivamente tener ese mismo nivel de desempeño que vemos globalmente. Pues yo soy un firme creedor de que en América Latina también podemos llegar a ese nivel de desempeño a través del uso de autenticación. Y mi invitación para todos es juntarse a este movimiento de crear ese futuro mejor. Es el futuro donde vivimos hoy en día. La pandemia simplemente ha acelerado algo que era inevitable. Nuestro mundo es ahora digital y tenemos que lograr que ese mundo digital pues sea tan conveniente y tan seguro como lo ha sido el mundo físico. Okay. Una información importante sobre Francia. Durante muchos años encontramos una tasa de conversión con el 3D Secure un poco barata, hasta 20% de abandono, es mucho 20%. El cambio lo encontramos cuando la compañía de tren adoptó el 3D Secure, porque casi todos tenemos que comprar un billete de tren. ¿Okay? Entonces, era imposible sin 3D Secure comprar un billete de tren. Y realmente la adopción del 3D Secure con las empresas grandes ayuda mucho a hacer una difusión larga de los procesos de autenticación del 3D Secure. Entonces, en Argentina, mi recomendación sería que las empresas grandes adoptan lo antes posible la autenticación 3D Secure en su sitio e-commerce, porque ayuda mucho. Y para dar un ejemplo concreto, Alain, de esas empresas grandes, Mercado Libre tal vez es el comercio más grande en términos de porcentaje de comercio electrónico y hoy en día Mercado Libre ya está habilitado con la tecnología de 3DS, la está utilizando en producción en Brasil, tanto como para autenticación como para el Identity Check Insights que hablábamos, que es el compartir de los datos para lograr una mejora en las tasas de aprobación sin ninguna fricción y sin abandono. Estoy esperando la activación del 3D Secure en Mercado Pago en Colombia, porque yo pago siempre con mi tarjeta francesa. Mi tarjeta hace parte de la lista negra de Mercado Pago. Nunca he podido pagar en un sitio de e-commerce que trabaja con Mercado Pago, porque en Colombia, por ejemplo, por defecto, hay una exclusión de todas las tarjetas extranjeras. Entonces, sería un alivio, porque yo no pago con Mercado Pago, yo no puedo, porque antes de tener el 3D Secure no es posible para mí pagar con Mercado Pago. Entonces sería un alivio realmente para el futuro. Y yo sé que Mercado Pago compró el 3D Server de ustedes.
Ujú. Bueno, genial. Nos quedan 6 minutos. No sé si alguno de ustedes quiere comentar alguna otra iniciativa que estén haciendo desde sus empresas, algún último dato que nos quieran compartir sobre estos temas. Dejamos el espacio para pasar algún mensaje final, alguna iniciativa que quieran compartir. Si quieren, yo empiezo. Del lado de American Express, hoy estamos empujando, si no es cierto, todo este tema 3DS, ¿no? Pero también hay una parte importante ahí, es cómo nosotros ayudamos a los clientes a que estén tranquilos, a que estén seguros, a que toda esta cobertura, como bien lo decía Lain, si bien es cierto, hay merchants o establecimientos que se vuelven relevantes cuando salen con SafeKey, también no hay que dejar de ver cuáles son los que más sufren, ¿no? O sea, en temas de fraude, los que yo veo que principalmente más van sufriendo son los pequeños o los pequeños que se vuelven medianos porque todavía no tienen esa infraestructura tan robusta para adoptar un 3DS o están en proceso de. Entonces, mi mensaje ahí es, pues, es un mercado grande, ¿no? A pesar que los vemos chiquitos, a pesar de que los vemos con pocas transacciones, pero son a los que más foco les debemos de poner porque son los más vulnerables, ¿no? Si bien es cierto un mercado pago, un mercado libre, van a tener otro tipo de controles mucho más robustos. Ahí no quiere decir que no vayan a tener fraude, lo tienen, pero no va a ser igual, ¿no? Entonces también hay una gran oportunidad que todos estamos empujando, ¿no? Del lado American Express para también apoyarlos. Hay diferentes soluciones, ¿no? Hay un tema hoy y con este cierro, que se llama algo que se está promoviendo mucho, que es algo llamado link de pagos. Se está promoviendo a través de algunos procesadores, ¿no? Donde se le habilita al comercio que está usando SafeKey o inclusive es el 3DS, no es SafeKey, es el 3DS de las tres marcas, mandar este link al socio por diferentes canales y ahí está habilitado el 3DS de las tres marcas, ¿no? Entonces, creo que en México se está usando muchísimo, no en Canadá lo están usando no tanto por un tema regulatorio, dado que el SMS no se puede usar, pero para Latinoamérica yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés y también soy un apasionado en empujar este tipo de herramientas, de soluciones que son las que van a ser clave para Latinoamérica, ¿no? Y yo también he escuchado esos argumentos de, es que Latinoamérica es diferente, es que Latinoamérica es muy creativo. Sí, sí lo es cierto, pero no todos y no estamos en ese punto, ya estamos mucho más avanzados. Entonces, con eso cierro. Gracias. Gracias, Emanuel. Acá hay una pregunta de Ariel que aprovechamos, ya que estamos a punto de cerrar. Se las leo a ver quién la querría contestar. Quería consultarle si en realidad en Argentina no solo dependerá del adquirente, sino del banco en sí también. ¿Tendremos, por ejemplo, un escenario en donde funcione por una misma franquicia por un adquirente de un banco X, pero no con el banco Y? ¿Hay un roadmap definido o deadline que se impondrá? Eso nos pregunta Ariel. Bueno, del lado de Mastercard, como les comentaba más temprano, la respuesta es el 100% de los emisores están habilitados, sea porque el emisor tiene un ACS y está listo, o sea porque Mastercard utiliza esa inteligencia artificial para responder a nombre del emisor. Nuestra recomendación siempre es iniciar con Identity Check Insights para ir llenando de datos el sistema, para irle ayudando al emisor a aprender a utilizar esos datos antes de que le llegue el liability shift. Una vez se ha hecho ese ejercicio, pues trabajamos con los emisores. Si me están escuchando del lado emisor, por favor levanten la mano con su equipo de cuenta. Díganos, Mastercard, queremos hacer traer el ecosistema de 3DS de forma organizada. Si me están escuchando del lado comercio, del lado pasarela, del lado adquirente y tienen su propio 3DS server, también nosotros organizamos lo que llamamos pairings. Cuando empiezan las autenticaciones y cuando empiezan los flujos de desafío que nos describía Line, es muy importante optimizarlos. Las primeras transacciones
tienen un poco de optimización requerida. Entonces, estamos allí para ayudar con la parte técnica, para ayudar con cualquier dificultad que pueda existir, y las experiencias que hemos tenido son muy enriquecedoras, donde los emisores escuchan las necesidades de los comercios y reaccionan de una forma bastante constructiva a esas necesidades, y por eso pues hemos logrado una muy rápida adopción. Hoy en día la penetración de transacciones que van a través de 3DS en Brasil está llegando, excedió ya el 20%, en Latinoamérica está llegando al 20%. Y la razón de eso es específicamente Identity Check Insights, es el compartir los datos, que es esa primera fase, y estamos aquí, como les digo, para ayudarlos. Así que queda extendida esa invitación a contactar al equipo de cuenta y al equipo de Mastercard en Argentina para ayudar con esos pairings, que es la forma como nos referimos a facilitar las conversaciones entre los comercios adquirentes y emisores. Ok, si quieren voy. Si bien es cierto, nosotros de la American Express, todos los emisores y adquirentes están certificados para la versión mínimamente que es la 1, ¿no? Hoy sí, y ese es un escenario que repito mucho, ¿no? Imaginemos que tú eres un adquirente, ¿no? Y estás usando la versión 2.0, ¿no? De SafeKey. Si el emisor no está certificado para la versión 1.0, ellos siguen quedándose con el liability por el hecho de que no tienen la tecnología, la mayor tecnología, ¿no? Es un ejemplo más claro, tú llegas con una tarjeta que está habilitada con una banda magnética, y la terminal donde estás haciendo la compra, el punto de venta, es una terminal habilitada para aceptar firma electrónica, que es el PIN, y aparte aceptar el chip de la terminal, de la tarjeta. Entonces, obviamente, ahí la responsabilidad sigue siendo del emisor, ¿no? Y roadmap o algo, Ariel, definido para que se empuje o algo, la verdad no hay. No he escuchado nada con el tema de los reguladores ahí en Argentina. Entonces, por eso, volviendo al punto inicial de todo esto, cuando empezamos a hablar de las regulaciones, es algo que ya tenemos que empezar a empujar, es algo que todos debemos de empezar a implementar antes de que llegue la regulación, porque cuando llegue la regulación es porque algo más fuerte ya pasó en la región, o específicamente en Argentina, que los va a obligar, y todos van a estar con prioridad 1, ¿no? En todo el tema de implementar 3DS. Entonces, si ustedes llegan a hacer también, si eres un adquirente o comercio, ¿no? En usar el 3DS, vas a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque del lado de Amex también te vas beneficiando de todo. Si tienes un tarjetaviente socio que está contigo como comercio, como adquirente, haciendo una primera compra, es una primera compra contigo, pero no dentro del mundo de 3DS SafeKey Amex, porque posiblemente ese socio ya hizo compra en otro comercio que tenía 3DS alrededor del mundo. Entonces, eso también te beneficia a ti. Gracias, Emanuel, Andrés, por las respuestas. Así que, bueno, si no tenemos más consultas, vamos cerrando on time, lo cual no es fácil de lograr, así que buenísimo. Y simplemente agradecer nuevamente mucho a Vale, que especialmente ella nos ayuda a idear y a conformar esta sesión. Y bueno, sin lugar a dudas, Alan, Emanuel, Andrés, un gusto escucharlos. Nosotros después vamos a mandar la presentación a todos, y bueno, quienes quieran también entrar en contacto para después seguir algún vínculo uno a uno, lo podrán hacer. Simplemente me piden y con muchísimo gusto nosotros los contactamos para que puedan avanzar. Así que la verdad, un gusto escucharlos y aprender con ustedes. Y bueno, y que tengan una linda jornada, que sigan muy bien el día. Seguiremos en contacto. El gusto Gracias, fue Mariano. nuestro. Gracias por la invitación. Gusto a todos. Gracias. Buen día para gracias. todos. Chao, chao. Que tengan buen Chao. día. Hasta luego.